No te preocupes. Ya, ¿qué pasó? Era pruebita, era Ah, era pruebita. la prueba, ok. Está bien, Ok. ya. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast El éxito es empezar. Mi nombre es Luis Vera, estamos aquí dentro de la hermosa comunidad de Familia Kaizen, un lugar muy bonito donde compartimos talleres de crecimiento personal, espiritual y financiero. Es una empresa peruana que ya tiene más de 11 años desde que se fundó y damos talleres todas las semanas, todos los sábados y domingos, también para que ustedes puedan venir estas fechas o estas próximas semanas para poder aprender sobre el tema de desarrollo personal, espiritual y financiero. Quiero agradecer también a los CEOs de la empresa, a los fundadores, a todo el equipo también comercial y también al equipo audiovisual que nos acompaña en este momento, a Naomi. Muchas gracias de verdad para todo esto. Y bueno, quiero compartirles un poquito el propósito del podcast, ¿no? Que bueno, lo fundé hace unos años con la idea de poder compartir experiencias, conocimientos de personas que están teniendo resultados, éxito en sus negocios y que son congruentes con lo que dicen, con lo que hacen y con lo que enseñan, con la práctica. Entonces eso es algo que nació de un joven de 18 años y ahorita compartirlo con más jóvenes, con más personas de todas las edades, que si es posible cumplir sus sueños si se lo proponen de corazón. Así que el día de hoy tenemos a un gran invitado. Él es especialista en desarrollo humano integral y es el creador de la autogestión integral, tema del cual vamos a hablar el día de hoy. También hace sesiones también con su comunidad, a grupos también, a organizaciones, y también hace grupos de lectura, prácticas también diarias, también habla sobre superalimentos y un montón de temas que nos va a compartir el día de hoy. Tenemos al gran Gary Vilar. ¿Cómo estás, Gary? Bienvenido. Luis, hermano, muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar contigo. Luis, un placer estar contigo y con ustedes, con esta bonita comunidad de Familia Kaizen. Siempre para mí es un gusto estar con ustedes. Me siento muy, muy en familia acá. Sí. Excelente, Gary. Ajá. Para la comunidad, para que te conozca un poco más, cuéntanos de dónde vienes, de Claro que tus sí, inicios. claro que sí, Luis, con todo gusto. Pues bueno, yo desde muy pequeño he sido muy curioso, siempre tuve curiosidad por entender preguntas de estas meas filosóficas, meas trascendentes, ¿no? De dónde Ujú. venimos, cuál es la naturaleza humana, los temas vinculados a espiritualidad despertaban mucha curiosidad en mí. Cuando uno es pequeño esto puede convertirse a veces en un tema complicado, pues yo a mis 17, 18 años andaba en una especie de confusión compleja, ¿no? Una confusión que me llevaba a preguntarme cosas, a no encontrar respuestas. Y en esa búsqueda empezaron a aparecer cosas interesantes ahí, empezaron a surgir acercamientos teóricos, Ujú. entender la religión un poquito más a fondo, entender también la diferencia entre espiritualidad y religión. Esto para mí fue muy revelador a mis 18 años aproximadamente. Y ya luego de ello la vida seguiría su curso porque yo me dedicaría a estudiar administración de empresas, trabajaría en el mundo financiero durante más de una década, casi década y media, pero siempre era como estar partido en dos partes. Una parte de mí, mi vida convencional en los bancos, escalando en el mundo corporativo, ¿no? Y por otro lado, en tanto leía libros vinculados a temas de espiritualidad. Recuerdo cuando surgió el libro de Goleman, Inteligencia Emocional, y yo estaba en tercer ciclo, creo, de la universidad, despertó un gran interés en mí. Y ya no tenía que ver con espiritualidad, tenía que ver con el mundo emocional, pero era un tema que también jalaba mi atención. Y esto yo empiezo a unir puntos ahora gracias a tu pregunta, Luis, mirando hacia atrás. Y entonces no era que solamente el tema de la espiritualidad despertaba mi interés, no despertaba mi interés saber qué somos como humanos, qué nos define como humanos. Y poquito a poquito, mientras fui profundizando en estas cosas, paralelamente con mis estudios y el trabajo y todo ello, poco a poco se fueron encontrando estos dos mundos que caminaban como paralelos en mi vida. Ujú. No, por un lado iba, trabajaba, hacía mi vida en los bancos y luego venía a mi casa y estudiaba, investigaba y leía libros y hacía mi investigación autodidacta, digamos, ¿no? Ya en determinado momento, y esto ocurre el año 2, a ver si hacemos memoria, 2005, mira, estamos en 2026, 21 años atrás, llego invitado por un amigo a un taller de estos donde hacen dinámicas transformacionales, Ujú. ¿no es cierto? Usan un poco de coaching, de psicoterapia gestal, de dinámicas de grupo. Y este espacio para mí fue un punto de quiebre. Fue un punto de quiebre. Porque yo ya venía ya leyendo, yo ya venía aprendiendo, yo ya venía metiéndome por ese mundo, pero el taller fue como un detenerme un rato, un darme cuenta que habían estos dos caminos en mi vida que están caminando como por dos lados diferentes. Ajá. Y ese día tomé una decisión. 2005, Luis, mira, 21 años atrás tomé la decisión. En realidad, mira, la decisión nació muy natural, es como que más que Ujú. tomé la decisión, tuve la certeza, el 2005, de que me dedicaría el resto de mi vida a algo que en ese momento no entendía,
que tenía que ver con entender al ser humano y su proceso de despliegue. Y era no solamente entender qué es el ser humano, sino qué tiene que ocurrir para que se desarrolle, para que se despliegue, para que crezca, para que se expanda, para que florezca. Claro. Esas dos cosas en ese momento surgió como esa especie de compromiso. Hoy día te lo cuento, mientras me preguntas esto, Luis, y yo recuerdo ese instante, no fue una decisión así que, digamos, una decisión valiente, no fue una certeza. O sea, supe en ese fin de semana nomás que eso pasaría. Ya luego se empezó a operativizar. Ujú. Cuando yo salgo de ese taller, después de ese fin de semana, empecé a preguntarme qué hay que estudiar, qué será psicoterapia, será coaching, qué habrá que saber. Y empecé a entender que había que estudiar ciertas cositas. Al tiempito nomás vendría la formación en psicoterapia Gestalt, que fueron 2 años de formación. Por ahí nomás vendría la certificación en coaching. Me fui a Argentina para hacerlo de la programación neurolingüística. Luego me iría a Chile para formarme en tipologías de personalidad. Y a los años, Luis, eso fue 2005, 4 años después, renuncio al mundo corporativo. Cuando yo era gerente de una entidad financiera, administraba una sucursal financiera, ¿no? En Ujú. provincias, fuera de Lima. Wow. Miento, yo había venido y pero ya estaba en Lima ya. Ah, ya. Estaba en Lima, haciéndome cargo de una sucursal financiera, estuve 2 años en Huánuco, mira. Justo te contaba que Ajá. estuve por Huánuco, fue por ese motivo. Luego regreso a Lima, cuando ya fue las postrimerías, ya los tiempos finales de mi vida en los bancos, y ahí duré 1 año y pico, 1 año y medio, donde ya me empecé a formar. Ahí mientras trabajaba yo empecé a hacer las certificaciones primeras, los cursos ya más serios, las formaciones ya de mayor envergadura, y ahí nomás renuncio el año 2009 y cierro mi currículum, lo guardo, lo archivo y queda guardadito hasta hoy día 17, ¿a cuántos años? 2009, 2026, 17 años, ¿no? Wow. 17 años después. Y ahí se inicia todo este viaje ya en serio. Una vez que dejé de trabajar ya tenía todo el tiempo a disposición para empezar a profundizar, a meterme, a viajar. Estuve en México, en Chile, en Argentina, estuve viajando, buscaba aprender de los mejores, aprender lo que yo encontrara como más sólido académicamente para entender el desarrollo humano integral. Yo tenía como una especie de como de sesgo con el tema de la corriente New Age, donde digamos todo era un poco etéreo y algunas cosas no muy verificadas. Y entonces yo venía de una formación o de un acercamiento académico donde yo quería entender las cosas de una manera académicamente sólida. Claro. Entonces me dediqué algunos años a eso, formé una empresa en ese tiempo. Y bueno, y ahí comenzó el camino. El 2009 ya comenzó, digamos, en serio la investigación, el trabajo con personas. Ahí nomás, 2009, 2010 empecé a atender personas, grupos también, organizaciones. Y entonces lo que yo ya hacía, en ese entonces le llamaba coaching, luego le llamaba psicoterapia, luego no sabía cómo llamarle, luego aprendí teoría integral y decía, bueno, o sea, una intervención integral o coaching integral. Y empecé a trabajar en eso, ¿no? En lo que tenía que ver con desplegar todas las capacidades humanas en todo lo que nos hace humanos. El plano físico, el plano emocional, el plano mental, el plano esencial o espiritual, nuestra dimensión financiera, relacional, cultural, y todo esto está enmarcado dentro de la teoría integral. Así que, Ujú. bueno, de ahí vengo, ¿no? Vengo de una curiosidad y muy inquieta desde muy pequeño y que me llevaría luego por ese camino de los estudios, del aprendizaje y de empezar a trabajar con personas. Wow. Ujú. Y bueno, te iba a preguntar, ¿y cuál era tu sueño de pequeño en ese momento? O sea, a los 8 años, ¿qué querías hacer? Hoy en día ya Mm, Mira, desarrollado. hace mucho que no me preguntan eso y es una muy buena pregunta, Luis. En verdad, mira, yo si recuerdo en aquel tiempo, yo recuerdo ver a papá que venía, papá venía pues de trabajar, él era un abogado que trabajaba en una empresa y él venía con su maletín, esos que ahora ya no se usan, ¿no? Pero venía ahora ya no se usa, ¿no? Ahora todo en un USB o ni USB, ya todo en la nube. Pero venía con su maletín, con su documento y sus papeles y su terno, ¿no? Y yo recuerdo que de niño yo tenía esa especie de, el modelo, pues, ¿no? Uno recibe el modelo de papá y mamá y yo tenía esa inquietud, ¿no? De trabajar en una empresa, de ser un ejecutivo, y de alguna manera terminé haciendo, ¿no? Mi vida en bancos terminó de alguna manera expresando esto. Ujú. Pero mira, pero en mí había siempre esta inquietud por aprender. No se veía traducida en algo así como decía, yo quiero ser médico. Ok. No, pero había una cosa que hoy día la puedo entender un poco mejor, ¿no? Que a veces para algunas personas es extraño, ¿no? O sea, yo no es que quiera, digamos, saber un tema en particular, sino el hecho de aprender lo disfruto. Entonces Ujú. yo de niño disfrutaba, yo recuerdo a esa edad, 8 o 9 años, solito en mi cuarto, mientras ya mis hermanos dormían, yo devorándome un libro. Me acuerdo que uno de los primeros libros completos que leí, que era La vida entera de San Juan Bosco, la biografía. Wow. Un libro gordo, así, ¿no? De 500 páginas.
Yo fascinado, llegaba la noche, ya todos dormían, yo compartía habitación con mi hermano, él estaba descansando y yo con mi luz prendida leyendo, 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 leyendo. Y entonces, para responder a tu pregunta, yo lo que recuerdo de aquella etapa, primero el modelo de papá, el mundo corporativo, la vida ejecutiva, y por otro lado, este hambre por entender la vida, por entender el que hay atrás de las cosas, qué es lo que nadie se pregunta, pero está moviendo los hilos de todo. Esa era mi inquietud siempre, que luego ha ido tomando forma hasta ahorita, y de alguna manera sigue impulsando mi accionar. Wow, Sí. increíble. Y bueno, en ese momento y hoy, ¿no? O en ese momento donde tú ya estabas trabajando en bancos, ¿qué fue lo que te hizo tomar la decisión de dejarlo, ¿no? Por completo, porque a muchas personas les Ah, cuesta dejar lo seguro, lo tradicional, por cumplir sus eh, sueños, ¿no? a mí también me costó mucho, mira, a ver, claro, toda mi vida era los bancos. Yo había estudiado administración, tenía especialización en microfinanzas, llevaba años escalando, escalando con lo que cuesta, porque no es fácil escalar Ujú. en la pirámide corporativa, ¿no? Es retante, estás ahí, ¿no? Y había pasado años, muchos años, ¿no? Pero como te contaba al inicio, cuando hago ese taller, lo que surgió fue Ujú. certeza. Y Claro. cuando surge la certeza, ya mi vida en los bancos la miré, la empecé a ver distinta. Recuerdo, Luis, mira, gracias a tu pregunta, y eso todavía fue un fin de semana, viernes, sábado y domingo. Ujú. El lunes, cuando fui a trabajar al banco, yo lo miraba todo distinto. Ya no lo miraba con estrés, ya no estaba preocupado por lograr mi meta. Se vivía mucho estrés en mi trabajo. Wow. Nos teníamos metas de colocaciones, de indicadores, de cosas. Entonces todos los meses uno estaba así con la adrenalina de si va a lograr, no va a lograr y así. Yo me acuerdo que ese lunes llegué relajado tranquilamente porque había en mí la certeza de que mi mundo era otro. Entonces decía, bueno, esto, ok, vamos a divertirnos un poco con esto, yo voy a estar en otro lado. Era una cosa así, extraña de explicar quizás, pero había certeza, Ujú. certeza. La certeza de que mi lugar es otro y que bueno, esto es momentáneo, una cosa así. Entonces mira que pasa algo muy curioso, Luis. Yo en los bancos, ahí estaba, ¿no? Avanzaba, luchaba, me esforzaba, ¿no? Terminaba cansadísimo al final del día. Cuando ocurre este punto de quiebre y yo empiezo a mirar distinto todo, me empezó a ir mejor que nunca. Wow. Los resultados empezaron a dar, pero era todo más fácil. Ujú. Era como que se da el resultado sin esforzarme mucho, sin estresarme. Claro. Todos mis compañeros analistas de crédito en aquel entonces andaban el 90% con gastritis, viviendo con... Y yo también, yo tuve una operación gástrica por esos tiempos, ¿no? Yo recuerdo que almorzaba con mi computador, mi laptop al costado, en McDonald's, con una Coca-Cola al lado. Y mientras estaba viendo indicadores y clientes y cosas. Y esa era mi vida. Y todos mis compañeros una cosa similar. Y preocupados por la meta de las colocaciones, por la mora, si pagó el cliente, si no. Entonces, esto quizás nos lleve a una reflexión que ahorita la voy viendo mientras lo converso, que es cómo qué tan importante es la perspectiva, ¿no? Porque era mi mismo trabajo, pero estaba Ujú. visto de una perspectiva diferente, Claro. estaba visto de una perspectiva distinta. Es como que el propósito, digámoslo así, apareció, emergió, hubo certeza en ello y esto le dio perspectiva a lo que yo hacía. La perspectiva me relajó con ello, soltó la tensión y cuando sueltas la tensión te vuelves más eficiente. Así Mira, es. esto es interesante. Por ejemplo, cuando vemos a alguien que empieza a aprender a manejar auto y está manejando por primera vez, está tenso, está con el timón así Está y temblando, está temblando, está así acercado al volante, ¿no? se aferra. Y maneja no muy bien, uno lo ve y solo maneja. Pero cuando ya se relaja, y ya maneja con una mano y con la otra mano así, está haciendo otras cosas por acá, ya maneja mejor, ¿no? Ujú. Entonces, cuando nos tensamos, nuestra eficiencia se disminuye. Cuando nos relajamos, la eficiencia puede fluir. Eso es lo que me pasó en el empleo a mí. Yo me relajé con el trabajo y los indicadores empezaron a venir, las colocaciones surgieron, la mora bajó. Ujú. Y mientras eso se daba, iba creciendo en mí la certeza de que entender al humano y su proceso de despliegue era lo mío. Yo ya estaba ya Ujú. buceando en ese mundo. Empecé Ujú. los primeros cursos y bueno, a tu pregunta es qué es lo que hizo que yo tomara la decisión, que por un lado crecía la certeza y yo la iba alimentando, pues ya empecé a meterme más en serio ahí, Ujú. y por otro lado yo sabía que esto se iba a terminar ya. Claro. Entonces, en medio de este proceso de transición duró 4 años, Ujú. del 2005 al 2009. Precisamente años en los que se dio mi mejor momento en el mundo corporativo, porque ahí fue donde me contrataron como gerente de la financiera en Huánuco, luego vendría a Lima, que era como la cúspide de mi carrera en bancos, Ujú. digamos, ¿no? De la vida corporativa, pero también sería mi despedida, porque yo ya sabía, de hecho cuando yo vengo a Lima, pero yo ya sabía, sabía que era el final. Y mira, la vida cómo es de inteligente, ¿no? Que curiosamente en ese último momento,
yo llego acá a Lima y me toca trabajar con alguien, una persona con la que yo había trabajado mucho antes, ¿sabes? Con quien Ujú. no habíamos tenido un buen vínculo, vamos a decir así. Claro. Él no me quería. Y yo llego, me acuerdo, a ese empleo y yo lo vi como eso, esto es una señal, dije, esto es una señal más que clara. Él no me quiere, y él era mi jefe, estaba arriba mío, ¿no? Y tal cual, ¿no? Porque se tuvo que dar así la despedida del mundo corporativo, ¿no? Pero yo ya estaba en lo otro, ya la empresa la había formado, ya, o sea, se fue muriendo esto que era mi mundo antiguo y fue naciendo el otro. Y ahí empezó todo el año 2009 ya. O sea, así se dio, ¿no? Se fue surgir una cosa y fue el terminarse de otra, ¿no? Claro. Así fue más o menos el tránsito. 4 años de transición. Wow, Sí, increíble. sí, sí. Y, o sea, y hoy en día, ¿recuerdas un momento donde una emoción casi te hace tomar una mala decisión? Porque a veces nos dejamos llevar por las emociones, ¿no? Ah, una que me haya hecho tomar una mala decisión. O un Mira, aprendizaje, ¿no? sí, También. mira, a ver, tomar esta decisión no fue fácil, ¿ah? Ujú, Bueno, todo el entorno ayudó, el jefe ayudó, las condiciones ayudaron, la certeza que crecía en mí ayudó, o sea, todo estaba configurado como para que se diera, ujú, pero igual yo me preguntaba, oye, ¿voy a poder vivir? ¿Voy a poder sostener mi economía? O sea, ¿va a ser posible esto? O sea, claro, había miedo, había dudas, habían preguntas, habían cosas, pero me acuerdo que unos meses, quizás un año después, como yo había estado tanto tiempo en el mundo de los bancos, me llaman de una entidad financiera. Y ujú, ahorita no recuerdo cuál fue. Bueno, no importa. Y era para un cargo similar al último que yo había tenido. ujú, Entonces, mira, y en ese momento, que había pasado un año, que yo estaba empezando a emprender, que por primera vez en mi vida emprendía, había puesto mi propia empresa, hacíamos talleres. Y recuerdo que en ese momento, cuando me llaman, era un mes bajo en la empresa. ujú. O sea, estaba baja las ventas, estaba complicado. Y para mí haber vivido 13 años de un sueldo y ahora tener clientes y ver si llegábamos a fin de mes, si llegaban las ventas, era distinto. Entonces yo estaba medio angustiado. Y llega esta propuesta de empleo. Yo recuerdo que voy a la última entrevista Ujú, con la persona encargada de recursos humanos y ella me dice, Ari, listo, ya está, habíamos pasado las pruebas, te va a tocar la oficina, me dice. Le digo, bueno, ¿en qué oficina la tendría yo que administrar, dirigir esa agencia? Me dijo, te toca la oficina de Huaycán, ok. Y dije, bueno, le dije, no, mira, me queda súper lejos. Yo en ese entonces estaba en Miraflores, sí, estaba por Miraflores. Y la verdad que nunca en mi vida había ido a Huaycán, no, no, ujú, jamás había estado por ahí. Sabía más o menos por dónde era, por la carretera central hacia arriba, ¿no? Y yo recuerdo que le dije, señorita, gracias, pero no tienen otra oficina porque esto me queda demasiado lejos, se me va a complicar mucho el ujú. transporte para allá. Y él me miró como diciendo, señor, pero usted ha ganado un proceso, acá hay cola de gente esperando por este puesto. Era un puesto bien pagado, una posición de esas de las que hay un montón de gente esperando la posición, ¿no? Y yo recuerdo haberle dicho ahí algo así como, no, señorita, a ver si se habilita otra oficina, me avisa. Y yo recuerdo que ella me miró como diciendo, señor, usted tiene el empleo, o sea, ya pasó el proceso, aquí está. Y ahí terminó eso. Ujú. Pero entonces yo estuve a un pasito de retroceder, ¿no? De volver quizás a mi vida corporativa, a la vida bancaria, y no sé qué habría pasado si hubiera sido así. Tal vez no Claro. estaría hoy día desarrollando la escuela, quizás no me hubiera formado como psicoterapeuta, quizás no hubiera pasado todo lo que ha pasado hasta ahora, pero estuve así. Recuerdo que yo convivía con mi pareja en ese entonces, le conté cuando llegué a casa y lo hablamos, recuerdo en aquel momento, y para mí era una cosa como, uy, ¿qué pasó, no? Si la certeza estaba clara. Estaba claro en que yo iba por acá. ¿Qué me hizo retroceder? Ujú. Pero ciertamente, yo ahora digo, este tema de la oficina, ¿no? Porque al final uno se puede transportar, ¿no? Era como una especie de sensación adentro de que no quería dar marcha atrás, ¿no? De que Ujú. no quería regresar nuevamente a lo que ya había quedado atrás. Y finalmente ahí quedó. Quedó como un tema anecdótico y continuó el camino hasta ahora. 17 años después estamos acá. Wow, increíble. Eh, Son decisiones, como ese efecto mariposa, ¿no? Tomas una decisión y cambia todo por completo. lo hubiera cambiado todo esa decisión. Nunca sabremos por dónde me hubiera llevado. Y hoy en día, Gary, ¿cómo lo evalúas esto? ¿Qué emoción mal gestionada ves que más frena a las personas hoy en día? Oh, wow. Qué emoción mal gestionada frena a las personas. Mm, Bueno, el miedo es un gran tema, ¿no? Es un gran tema a comprender. De hecho, atrás de esta anécdota que te he contado, Ujú, está el miedo ahí, ¿no?
porque era no, vuelvo atrás, vuelvo a lo seguro, mejor, en lugar de seguir arriesgándome, buscando mis sueños, mejor vuelvo a lo seguro. El miedo está presente atrás de eso. Entonces, sí, precisamente yo creo que es esa emoción que requiere ser muy bien comprendida, que requiere ser muy bien gestionada para poder avanzar con ella, Ujú. avanzar con ella, porque el miedo va a estar apareciendo siempre, ¿eh? Va a estar siempre apareciendo y no necesariamente como un enemigo, ¿eh? De hecho, no como un enemigo, quizás sí como un aliado que necesita ser adecuadamente comprendido para saber cómo caminar con él. Así creo, me parece Ujú. que es de esa manera, porque ante cualquier situación que implica algo, una novedad, algo nuevo, un territorio nuevo a explorar, una situación nueva a vivir, va a aparecer el miedo que está ahí desde nuestro tallo cerebral, ¿no? Desde lo más primitivo en nosotros, leyendo amenaza a la vida, Así leyendo es. amenaza a la vida, ¿no? Y diciendo sobrevivencia, sobrevivencia, ¿no? Esto es un mecanismo muy primario en nosotros y que está ahí y que va a seguir estando y que creo que es importante comprenderlo para saber que no se va a ir, que no va a dejar de estar, pero sí va a ser fundamental comprender su naturaleza, incluso evolutiva. Ujú. Mira, a mí me gusta mucho el trabajo, gracias a tu pregunta, Luis, de muchos autores. Respecto a este tema, hay un psicoterapeuta argentino llamado Norberto Levi. Norberto Levi escribe hace unos años, bastantes años atrás, un libro llamado La sabiduría de las emociones. Ujú. Y en ese libro, cuya temática es curiosa, es interesante, él se proponía reivindicar a aquellas emociones que nadie quiere, entre ellas el miedo. El miedo, la rabia, la tristeza, o sea, las malas, las Ujú. mal vistas, las de baja vibración. Ujú. Entonces, Norberto presentaba una hipótesis, una tesis distinta, ¿no? Él decía, todas las emociones son solamente señales, parte de un sistema adaptativo en nosotros que se fue formando durante millones de años y que tiene una función en la preservación de la vida. Entonces ninguna de ellas surge como un mecanismo destructor del organismo humano, sino está buscando preservarlo. Ahora, lo que hay que es entender de qué manera y qué es lo que quiere preservar en mí para poder utilizarlo a favor. Y mira, ¿qué dice Norberto del miedo? Norberto nos dirá del miedo lo siguiente. Va a surgir miedo cuando se junten dos elementos en el escenario. Por un lado, el que ya conocemos, una amenaza. Ujú. Algo que aparece, un nuevo empleo, algo que se termina, qué sé yo, algo que la psiquis percibe como una amenaza, algo que me puede perjudicar en algún ámbito de mi vida. Pero Norberto decía, esto no es suficiente, este es uno de los elementos del miedo, pero hay otro más. Y este segundo, a mí me parece muy clave comprenderlo. Mire, decía, entonces, el miedo surge de la relación entre la percepción de una amenaza y por otro lado la autopercepción de los recursos que tengo yo en este momento para afrontar dicha amenaza. Esto es muy importante, Ujú. porque esto pone en contexto el tamaño de la amenaza. Vamos a explicarlo para que se pueda comprender bien. A ver, vamos a imaginar que yo he crecido entre perros. De pronto mi papá me tenía 5 o 6 perros, era criador de perros de repente, los educaba, jugaba con ellos y yo crecí entre ellos, perros grandes, chicos, de todas las razas y aprendía a jugar con ellos, aprendí a tranquilizarlos, aprendí a que me obedezcan, aprendí. Y de pronto hoy día tengo 48 años, pero estamos acá dialogando y entra una persona con un perro pitbull ahí en su correa. Ujú. Entonces, a ver, si yo he crecido con perros, mi percepción de la amenaza va a ser distinta de pronto de Luis o de alguna otra persona que esté sentada por acá, que de pronto de pequeño un perro le quiso morder y de pronto no creció con perros y tuvo una historia con los perros distinto. Ujú. Entonces, el perro va a ser el mismo, pero la autopercepción de los recursos para afrontar dicha amenaza van a ser diferentes en mí que en la otra persona. Claro. Entonces, el miedo va a ser proporcional a la relación entre mi percepción, entre el tamaño de la amenaza. Si el tamaño de la amenaza se percibe como 10 y el tamaño de mis recursos como 8, el miedo va a ser esa diferencia, 2. Pero si ella percibe que sus recursos ya no son 8, sino son 3, entonces el miedo que va a surgir es 10 menos 3, 7. Va a ser un miedo mucho mayor que el mío. Entonces yo de Ujú. pronto siento algo, pero en el fondo me siento tranquilo porque sé qué hacer. Sé cómo mirarlo, sé cómo moverme, sé qué hacer, sé cómo, no sé. Tengo recursos para afrontar la amenaza. Ujú. Y esto es un tema que ya vive dentro de nosotros, o sea, no pasa tanto por convencerse uno mismo de eso, o sea, nuestra psiquis sabe
si tengo recursos o no para esa amenaza. Claro. Y todos lo podemos verificar. Cuando nos acercamos a un borde, a un precipicio de pronto y experimentas algo en el estómago, tu sistema te dice, hey, no tienes recursos para esa amenaza. No, alas no tienes, no vas a No puedes poder volar volar, todavía. no tienes recursos, salvo que esté, qué sé yo, con un dispositivo, con algo. Pero nuestra psiquis ya sabe, cuando una amenaza aparece, inmediatamente la psiquis, ¡pum!, en cuestión de segundos, sabe cuántos recursos tengo para afrontar esa amenaza. Ujú. Y entonces el miedo va a ser la resultante de eso. El tamaño de la amenaza versus el tamaño de mis recursos. Entonces cuando uno lo mira así, entonces aparece una vía de gestión del miedo. Mira, vamos a poner un ejemplo acá, ya no con el perro. Vamos a imaginarnos, a nuestros amigos que nos están viendo hoy día, digamos que se presenta una oportunidad para ti en tu vida, pero una oportunidad que es nueva, que es novedosa y que implica de pronto cierto riesgo. Vamos a decir, tienes tu empleo, estás trabajando en tu oficina y de pronto, dado que has hecho bien tu labor, se acerca tu jefe y te dice, Carlos, he visto tu labor, lo has hecho muy bien, así que a partir de mañana asciendes, ahora vas a ser jefe de, no sé, de área. Entonces tienes los que son tus compañeros, ahora hasta 30 personas, ahora están a tu cargo. A partir de mañana tú eres el jefe de todos y quiero que mañana te reúnas con los 30, les hables y les cuentes tus políticas, lo que vas a hacer. Ok, entonces va a haber un cambio. Esto es una oportunidad de ascenso, de mejora, pero de pronto aparece el miedo. Y algo dentro mío, dentro tuyo, te dice, uy, no, 30 personas, ¿cómo les voy a hablar? ¿Qué les voy a decir? No, ¿cómo me van a ver ellos? Si son mis compañeros. No, no soy capaz, yo no he liderado un equipo. Y empieza a aparecer una serie de cosas. Conversaciones, diálogos, historia. Aparece el pasado aparece ahí. Y de pronto siento una cosa en el estómago. De repente digo a mi jefe, pero ¿está seguro que eso no podemos posponerlo acá un mes? O sea, el miedo empieza a hacer su efecto. Pero alguien que entiende la naturaleza del miedo, como lo hemos explicado ahora, podría hacer una pausa y decir, a ver, ¿qué estoy experimentando? ¿De qué se trata esta sensación en el estómago? ¿De qué se trata estas ganas de ir al baño? ¿De qué me está hablando? Y podría darme cuenta que es la fisiología del miedo. Ok, fisiología del miedo. Entonces, ¿de qué resulta? Entonces, este posible ascenso lo estoy viendo como una amenaza. Mm, ¿Qué recursos tengo yo para poder ser el jefe del área? Creo que no son suficientes. Entonces yo me podría preguntar, ¿qué recursos necesito para poder afrontar esta amenaza con mayor eficiencia? Y ahí empiezo a gestionar el miedo. Entonces diré, yo necesito aprender oratoria, necesito aprender y haber un curso de liderazgo, necesito aprender, no sé, tal o tal materia que me va a tocar explicarles a ellos. Necesito, no sé, necesito aprender, ver los indicadores del área, no sé. Necesito hablar con el que fue el jefe anterior, necesito mil cosas. Y puedo hacer una lista de recursos, de recursos, de recursos que necesito incorporar y tomarme un tiempo para incorporar estos recursos y luego tomar la oportunidad, que es una oportunidad de crecimiento o mejora. En este caso, gestión el miedo. Porque si no lo gestiono y ni siquiera me doy cuenta que es miedo, de pronto a mi jefe le digo, no, jefe, no sabes que yo estoy bien acá en mi oficina, no, gracias. Y se queda en Y su zona de confort. se quedó en zona de confort y perdió la oportunidad, ¿no? O de pronto también podría pasar lo otro, que Ujú. sienta todo esto, así, esta cosa, y no sepa ni qué es, no se dé cuenta qué tiene, no, estoy indigesto, por eso estoy así, o no sé qué me está pasando, qué ocurre, no lo sé, o ni se lo pregunta y o toma o no toma, o la toma la decisión sin haber incorporado recursos y realmente se reúne con las 30 personas al día siguiente y no sabe ni qué decir, balbucea, se queda helado. Yo he visto casos así, ¿eh? Ujú. He visto casos de personas, un amigo cercano a mí que de pronto lo pusieron al frente de un auditorio a hablarle a un grupo de personas que eran, no sé cuántas serían, 50, 60 personas, y él se Ujú. quedó literalmente congelado, no pudo hablar, se congeló en el escenario. Y esto para una persona que ha tenido historia con hablar delante de personas, esto puede incrementar un trauma, ¿no? Una herida, porque ahora tienes otro evento más que te confirma tu dificultad para hablar a las personas, ¿no? Ujú. Entonces, fíjate, ¿no? El no poder reconocer el miedo para luego gestionarlo adecuadamente puede generar infinidad de temas, ¿no? Entonces, eso pensaría que es un tema importantísimo a tomar en cuenta, el comprender el miedo, el aprender a evitarlo, el reconocer cómo es la fisiología del miedo, que es distinta a la Ujú. fisiología de la rabia, de la tristeza. Cada emoción tiene su fisiología y entonces comprender que entonces la emoción, el miedo incluido, es un mensajero, es como la señal en el tablero del auto. La señal no es un enemigo, no hay que chancar la señal, no hay que eliminar Ujú. la señal, hay que leerla y una vez que la lea voy a saber qué hacer, a qué me está invitando. Entonces el miedo me está invitando a decidir, ¿quiero aceptar o no eso que veo como amenaza? ¿Es una oportunidad o no? Sí, es interesante, ok, ¿qué recursos necesito? Y los empiezo a incorporar. Ahí estoy gestionando entonces el miedo que apareció y poco a poco ese se empezará a reducir. Wow, Ujú. excelente. Muy, muy buenos
tips y consejos que nos estás compartiendo en serio. Y Ujú. cómo autogestionar o manejar el miedo, no y verlo como un aliado y no como un enemigo. Ujú. Y en tu camino, Gary, ¿cómo te has dado cuenta o cómo te das cuenta que una emoción está tomando control de tus decisiones? O sea, cómo a veces Ah, una emoción, las ¿no? emociones a veces como uno lo controla, ¿no? Pero como tú dices, hay que aprender a gestionarlo. Sí, la emoción es una respuesta biológica, o sea, está en el cuerpo, está en el cuerpo, ¿no? Esto cuando estamos tristes, por ejemplo, nos hacemos como ovillito, empezamos a pensar en aquello que se fue. Cuando estamos enojados, hablamos fuerte, los músculos se nos ponen tensos, estamos haciendo, dicen, baje la voz, no, nos ponemos, y cuando estamos asustados, también hay una fisiología del miedo. O sea, mm, cada emoción, cada emoción ocurre en el cuerpo y tiene un correlato también, un correlato psíquico, por supuesto, ¿no? Pero perdóname tu pregunta, ¿cómo era Ah, ya, Luis? Para sí. responder con precisión. Ah, ya. ¿Cómo te das cuenta que una emoción está tomando el control de tus decisiones? A ver, lo primero para responder a tu pregunta sería, a ver, las emociones están ocurriendo en todo momento, ¿eh? Están ocurriendo en todo momento. Es importante estar atentos a que las emociones como humanos van a aparecer y estar atento a darme cuenta cuando surge, cuando la emoción aparece. Ya cuando una persona más o menos, por ejemplo, leer este libro de Norberto es muy útil porque te explica el contexto de cada emoción, Ujú. la tristeza ante una pérdida, el enojo ante una violación de límites, el miedo, ya lo comenté, ¿no? Entonces, uno con esta información, con este conocimiento, puede asistir a la vida y percatarte cuando la emoción está ocurriendo. Cuando está ocurriendo. Entonces, de pronto estás enojado porque alguien quedó en algo contigo y no lo cumplió, ¿no? Se olvidó de lo que había acordado contigo. Y de pronto te percatas que le estás hablando fuerte a tu amigo, de pronto te diste cuenta que, no sé, lo estás insultando tal vez. Entonces, acá ya ocurrió algo, ¿no? Primero que la emoción apareció, de pronto esta persona ni se percató que era enojo, o no se lo preguntó nunca, no se dio cuenta que era eso, y la energía del enojo está haciendo lo que quiere con él. O Ujú. sea, la energía del enojo es una energía fuerte, es una energía hacia adelante, es una energía de resolución. La energía es como que está actuando ella, pero yo no estoy haciendo nada conscientemente para darle curso a esa energía. Entonces, esto yo creo que tiene que ver con estar consciente, estar presente. Estar presente. Sí, o sea, en tanto yo esté totalmente presente, me voy a percatar cuando alguien transgredió un límite y empiezo a sentir cólera, rabia, enojo, me percataré. Pero entonces si estoy presente y me doy cuenta que está presente enojo porque había una traición a un límite, entonces, y yo ya sé que, digamos, la rabia, como cualquier emoción, no está para reprimirla, está para usarla funcionalmente. Entonces, a esta persona que ha transgredido el límite, se lo comunicaré con enojo. Hoy día justo lo he hecho en la mañana, mira, me pasó con Ujú. una amiga mía, bueno, es una conversación que tuve, me dijo, Gary, no te enojes, no te enojes. Pero ¿por qué no? ¿Cuál es el problema con el enojo? Entonces nos podemos enojar todo bien. Y porque hay que distinguir que una cosa es enojarse funcionalmente, incluso que puede ser elegante el enojo, y otra cosa es que el enojo te use a ti. Entonces cuando el enojo me usa a mí, entonces me doy cuenta que ya lo insulté, le dije subí a mí y luego digo, uy, ¿qué hice? No era para tanto, porque le dije todo eso? Y mi amigo ya no está ya. Y además ya perdí una amistad y luego voy a tener que llamarlo a pedir disculpas, ¿qué le dije, qué no le dije? Pero ahí el enojo hizo lo que quiso. La energía salió, se desbordó, no hubo nada en mí que pudiera gestionar esta emoción. Entonces me daré cuenta, a tu pregunta, me daré cuenta, la idea es darme cuenta cuando aparece, no Claro. cuando ya la emoción destruyó todo, en este caso la rabia, ¿no? En este caso la rabia o el miedo hizo, como ya lo comenté, que perdieron oportunidad. Ujú. Entonces yo me podría dar cuenta cuando ya la emoción desbordó y hizo que perdiera una oportunidad o tomara mal una decisión, pero lo ideal sería que me dé cuenta cuando aparece la emoción. Claro. Pero te vas a percatar, amigo que nos estás viendo, porque algo se mueve inmediatamente ahí. Si no, mira, recordemos, por ejemplo, falleció una mascotita. Ok, algo se siente. Una cosa en el pecho, acá, te empiezas a acordar, duele, da ganas de llorar. Ok, todos como humanos hemos interactuado alguna vez con la tristeza, alguna vez con el enojo, alguna vez con el miedo, con la alegría, con la ternura, con todas las emociones. Entonces, lo ideal es estar absolutamente atento, presente, para que reconozca cuando la emoción aparezca y sepas qué hacer con ella, qué canal funcional darle salida a esa emoción. Nunca la respuesta es reprimirla, nunca la respuesta es reprimir la emoción.
Siempre a tener que tener un canal de salida que sea el más funcional, el más eficiente. Eso es lo que te puedo decir, Luis. Excelente. Ajá. Y a veces nos pasa de que, por ejemplo, dices ese ejemplo, ¿no? Pude haber hecho esto o Mm, esta relación con mi amistad, ¿no? Pasó esto. Pero ya cuando estoy en la ducha, estoy bañándome, ya ajá. recién aparecen esas ideas, ¿no? A Sí. veces pasan así, o no sé. Sí, pues sí, sí, sí. Y digo, uy, ya muy tarde, pucha, debió haber sido en ese momento. Sí, ¿Por qué crees sí, que sí. pasa eso, Gary? O sea, en esos momentos de... Porque a veces, bueno, en la ducha normalmente pueden pasar muchas cosas, cantar o reflexionar, ¿No te cosas. pareció a lo que le pasa a algunas personas que corren, por ejemplo? Yo corro recién en las mañanas, pero hay algunas personas Ujú, que le dan así intenso, que corren continuamente o que hacen medias maratones o maratones. ujú. Yo he hablado con muchos de ellos y a mí como me interesa ahí hurgar en los motivos, les digo, ¿y por qué corres? ¿Qué buscas en correr? ¿Qué te da correr? Y me ha pasado que muchos me dicen algo que responde un poco a tu pregunta. Me dicen que cuando estoy corriendo me vienen ideas, hablo conmigo mismo, es como una práctica, es como una meditación en movimiento. Ujú. Y la ducha es algo así. Estoy en contacto con el agua, mi piel, el tacto, tengo eso, estoy solo yo con el agua, a menos que sea en conjunto, pero si no estoy solito. Y es un espacio solo contigo, ahí con el espacio contigo, y en ese momento de pronto viene una idea, como cuando estás sentado en tu sillón buscando una práctica meditativa, y de pronto llega una idea a ti, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Momentos donde paras un rato, donde te Ujú. detienes por un momento, ¿no? Vale la pena, gracias a la pregunta, comentar que efectivamente el correr tiene digamos, efecto atrás que muchas veces no se percibe, no se ve, pero es un motivo presente en muchos corredores, ¿eh? Mucha gente que corre encuentra ahí su momento consigo. Ahí está solito, está con él nada más. A veces se corre de a dos también, ¿no? Y es un Claro. espacio para dialogar, para conversar. Pero cuando alguien corre solo, es su espacio con él. Y ahí piensa cosas, ahí reflexiona cosas, ahí está solamente con él. Wow. ¿Mm? Sí. Excelente reflexión y muy, muy bueno. Y actualmente, en tu proceso, Gary, eh, ¿cómo, qué haces o cuando estás, te sientes frustrado, pero igual tienes que seguir avanzando o ya autogestionas esa emoción? Vamos, ok, vamos a usar la pregunta para meternos un poquito en lo que es autogestión integral Ujú, justamente, ¿no? Autogestión integral es un método, y es un método que surgió precisamente de desafíos de retos. Yo como les he contado, yo ya venía desde el año 2009 ya atendiendo personas, haciendo terapia, trabajando con grupos, pero había en mí esa especie de inquietud por formular algo, ¿no? Y me sirvió mucho conocer la teoría integral, ¿ah? Que la conocí el año 2013 por ahí, que fue un marco teórico, un mapa teórico muy completo. A partir de conocer la teoría integral, ya años después surge autogestión integral, un método. Pero surge precisamente de desafíos. Ahorita justo me preguntabas de momentos donde me frustro. A mí me pasó, por ejemplo, el año 2000, fin de 2016, donde un familiar muy cercano a mí, mi madre, mi mami, ella tuvo un tema de salud muy severo. Entonces, un tema que no tenía respuesta, no tenía ya una solución convencional, no había cómo resolverlo. Y eso nos empujó, porque era lo que había que darle alguna solución, nos empujó a buscarle una solución. Y lo que veníamos haciendo, que era trabajar en el plano emocional, en el plano físico, en el plano espiritual, lo hicimos ahí con ella, así, con lo que teníamos a mano. Dibujamos los cuatro cuadrantes, las líneas de intervención, empezamos a trabajar. Y gracias a esa situación, a ese desafío, en ese caso de salud, surgió la primera versión de autogestión integral. Porque cuando mami se sana, 2 meses y medio, casi 3 meses después de que empezáramos, yo empecé a preguntarme, entonces, a ver, ¿cómo podemos sistematizar esto que se ha hecho con ella? ¿De qué otras maneras más pudiera servir? Y le empecé a dar forma. Entonces, ante un reto como ese, digamos, surgió la respuesta. Para mí es un poco estar atento. Ahora cuando aparece un desafío, yo leo las escrituras también, pero tengo la práctica de leer la Biblia por las mañanas, ¿no? Antes no era así tan seguido, ahora sí lo hago por las mañanas y se encuentra mucha sabiduría que es importante también para quienes lo tienen como práctica, es buscar el entendimiento para poder comprender, porque no puedo leer algo y no necesariamente comprenderlo. ujú. Pero hay muchos pasajes respecto de esto, respecto al hecho que ningún desafío viene para rompernos o para destruirnos.
Todo va a depender de la perspectiva como lo mire. En ese tiempo, ese año 2016, son 10 años atrás, donde el ser más querido para mí, mi madre, estaba su vida amenazada. Eso se podía haber visto como, ¿por qué Dios nos hace esto? ¿Y por qué nos lanzas tal castigo? ¿Por qué la vida? Y uno podría quedarse resentido con la vida ante una situación así u otra que nos esté pasando, ¿no? Yo en ese momento como respondía a la situación, hay la diferencia entre reaccionar y responder, ¿no? De esta manera, ¿no? Buscando resolverlo con lo que teníamos como recurso en ese momento. Y fíjense que de esa respuesta surgió un método. Entonces ya hoy día cuando ocurre algo, alguna situación problemática, desafío, digo, bueno, ya, ¿a qué me invita? ¿Cuál es la invitación a crecimiento de esto de acá? Lo cual no quiere decir que yo en ese momento, si pasa algo complicado, no pueda sentir de pronto, si la situación amerita tristeza. em, de hecho, hace muy poquito ha fallecido mi madre, justamente, hace un mes y una semana más o menos, ¿no? Lo siento mucho. Sí, y un reto como estos, una situación como esto, claro, nos va a confrontar con la tristeza, con el dolor, y es importantísimo permitirse habitarla, estar en contacto con la tristeza como emoción, pues va a traer un aprendizaje profundo en la medida que yo me permita habitarlo en profundidad. Como lo decíamos en su inicio, ¿no? La emoción no viene a destruirnos, viene a invitarnos a explorar un espacio de nosotros que de pronto hemos estado evitando o que de pronto el contacto con ese espacio puede ser sumamente enriquecedor. Entonces, yo hoy día lo miro así. Ante cada situación desafiante, eh, me pregunto, ¿cuál es la invitación de la vida atrás de esta situación? ¿Qué es aquello de mí que se tiene que desplegar? ¿Qué espacio de mí debo profundizar más? Y bueno, y autogestión integral es un poco eso. Es un método que busca que yo responda a los desafíos de la vida con más eficiencia. A veces me preguntan, pero bueno, ¿para qué sirve? Suena un poco raro esto de autogestión integral, como para qué está diseñado. Y bueno, nació así, nació como el intento de responder a un desafío que no podíamos hacernos cargo en ese entonces. Y entonces hoy día autogestión integral es eso. Ya no está circunscrito solo a un reto en particular de salud o financiero o de sentido de vida, sino es un método que busca que se despliegue todo lo que eres tú como ser humano y que sobre todo pueda ser usado de cara ya a la vida, ya no un reto en particular. La vida de por sí es un reto. Desde que nos levantamos es un desafío, desde meterme a la ducha, desde elegir lo que voy a comer, desde salir a correr, desde hacer todas las actividades productivas. La vida siempre nos está invitando a expansión, a crecimiento, a florecimiento. Y entonces ciertas personas ven esto con cólera y ciertas personas pueden mirar esto como una bendita invitación a nuestro destino, al propósito del ser humano, que es común a todos, que es la expansión, el florecimiento, la evolución. Ese es el propósito de vida del ser humano, ¿no? Porque hay mucho tema como ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Tu propósito ya está, es la evolución. Ese es tu propósito. Y después la función que vas a realizar, esa puede cambiar. Hoy día puede ser una, de acá a 2 meses puede ser otra, de acá a 2, 3 años puede ser otra, pero la función tendría que estar, digamos, al servicio de este propósito que es el que compartimos todos, que es la evolución de la conciencia humana. Para eso hemos encarnado. Entonces, autogestión integral lo que busca es de alguna manera simplificar esta respuesta ante la vida. Y en parte autogestión integral está esto, que yo le llamo reencuadre, que es inmediatamente mirar toda la vida y sobre todo sus desafíos como las invitaciones a tu despliegue, como las oportunidades de crecimiento. Entonces, la autogestión integral tiene un poquito del tema espiritual, en lo que le llamamos despertar, tiene un poco de las tipologías, en lo que le llamamos reconocer, tiene un poco de lo que los procesos de automotivación, en lo que llamamos ignición, tiene un poco de psicoterapia en el proceso de sanación o limpieza, en el alineamiento, en el despliegue, tiene un poquito de todo, son 6 procesos que son parte de este método de autogestión integral y que se busca que sea parte de tu día a día. Autogestión integral es parte de mi vida, de mi día a día, y es lo que compartimos en las personas que se unen a leer juntos en las mañanas, o si salimos a correr y se unen a hacer deporte, o si vamos a estudiar un libro determinado y lo vamos a llevar o si vamos a hacer negocios, porque hacemos negocios con amigos también y vamos a emprender juntos. De hecho, aprovecho para comentar, y eso es algo que yo admiro de la comunidad de Familia Kaizen, digamos que ustedes han encontrado un puente muy bonito entre el desarrollo humano y el emprendimiento. Y precisamente, a mí me encanta el emprendimiento también porque es un contexto que desafía al humano a sacar lo mejor de sí.
Ya, como decía, la vida nos está desafiando siempre. Pero si tú te animas a ser emprendedor, tú te estás ubicando de manera deliberada en un contexto que va a exigir aún más de ti, te va a estirar más, va a demandar más de ti. Es un contexto más desafiante, así que pues es bonito. Bueno, eso es autogestión integral, un método que busca llevarnos con eficiencia al despliegue de nuestras potencialidades y capacidades. Excelente, Gary, muy bueno. Y están libres también de poder comunicarse contigo para que puedan Sí, ser claro que parte de la sí, comunidad también. claro que sí, encantado. Y, Gary, ¿qué hábito diario te ha ayudado más a mantener una buena estabilidad emocional? Mm. ¿Cuáles son tus principales hábitos? Mira, si yo pudiera mencionar uno en particular, es esto que conversamos hace un ratito, de estar Ujú. absolutamente presente en cada instante, ¿no? Pues a mí me pasaba mucho esto, ¿no? Y que en algún momento me percaté de ello, ¿no? Que estaba haciendo una cosa, pero estaba pensando en la que venía después. Estaba comiendo y estaba pensando en lo que iba a hacer después de comer. Y luego, cuando estaba haciendo lo que iba a hacer después, estaba pensando en lo que iba a hacer luego. Yo no sé si nos pasará a nosotros, si les pasa a nuestros amigos que nos escuchan, pero esto es un tema que en algún momento me fui percatando de ello y si tuviera que elegir un hábito, creo que ese es el que elegiría, Ujú, el de, el de estar en cada cosa que estoy haciendo enteramente con ella, ujú. enteramente lo que estoy haciendo en ese instante. Pues después no, la experiencia trae lo que tiene que traer, pero si uno está totalmente en la experiencia con lo que la experiencia viene a dar. Entonces yo diría que ese es el primero y a partir de ese surgen diversas cosas, ¿no? Como cómo empezamos el día, creo es muy importante, ¿no? Para mí empezar el día en una práctica de conexión espiritual, que son diversas, les conté, ¿no? La oración, la práctica de silencio, meditación, la lectura de libros sagrados. Luego viene la lectura también, tengo un grupo con que hacemos lectura a las 6:30 de la mañana, libros que tengan que ver con crecimiento, con desarrollo, algún audio que sea inspirador, interesante, ¿no? Son cosas que están en mi cotidianidad. De gestionar mi empresa, tengo una empresa con la que distribuimos productos orgánicos también, o sea, no solamente es conocimiento lo que comparto con la escuela, ¿no? Entonces, mis hábitos cotidianos son gestionar la empresa, gestionarme yo, gestionar mi aspecto físico, estar presente, gestionar mi aspecto, mi conexión espiritual de manera cotidiana, no como algo eventual para los domingos, sino de Ujú. todos los días. Y como le digo a las personas que trabajan conmigo, con quienes hacemos negocios juntos, le digo, la vida en general es un espacio de práctica. Entonces, no solamente debo situar mi práctica espiritual a la oración de la mañana o el agradecimiento de la noche, sino todo mi día podría ser una oración. Así es. ¿No es cierto? Si voy a hacer empresa, el hacer empresa podría ser una oración si lo hago con devoción, si lo hago desde un lugar de servicio, si lo hago desde la claridad de impactar, tener un impacto positivo en las personas que van a recibir mi producto o mi servicio. Si lo hago desde ahí, mi trabajo, mi empresa, lo que hago, mi vida, se convierte en una oración. Y de hecho en la Biblia hay un pasaje que dice orar sin cesar. Sin cesar, digo, en todo momento, desde que me levanto hasta que me acuesto. Entonces la única forma de que eso se materialice es de que todo se convierta en una oración. Y que ya no sea un hecho aislado, que no sea una plegaria de momento, sino que todo se convierte en una oración desde que todo sea hecho con devoción. No, justo, precisamente hoy día leíamos un libro muy interesante Ujú. y hablaba algo de esto, ¿no? Entonces, no, si vas a un trabajo, por ejemplo, no lo hagas para tu jefe o qué sé yo, solo para el sueldo de fin de mes, ¿no? Sino puedo hacer cada cosa como una plegaria para Dios, para la vida y desde ahí hacer lo que estoy haciendo. Desde ahí entregarme y dar lo mejor de mí en aquello, en cada cosa que vaya a hacer, en excelencia absoluta. Esto es vivir espiritualidad de manera absolutamente práctica, presente totalmente, entregado en cada cosa que hago y dando absolutamente lo mejor de mí en excelencia en cada cosa que esté haciendo. Eso es la espiritualidad aterrizada totalmente en lo cotidiano. Eso, Luis. Excelente, Gary. Ujú. ¿Algún pasaje, versículo de la Biblia que te guste o que Hay siempre tantos. recuerdes? Hay un pasaje que dice así, ¿no? Que lo veíamos hoy día. Bueno, el título del libro, que hoy día estamos leyendo un libro que se llama Ujú. James Allen, es el autor, el libro es de 1902 y el título es un pasaje, está inspirado en un pasaje de la Biblia. Dice, como un hombre piensa, así es. Y esto está inspirado en un proverbio, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esto. Y tiene que ver con la importancia de aquello que yo albergo en mis pensamientos, en este jardín que es mi mente, qué siembro ahí, qué mala hierba hay ahí que necesita hacerse acá, y qué cosas, qué semillas estoy sembrando cada día. Ese me gusta y me gusta mucho también este pasaje, dos más ya que me pides pasajes bíblicos, uno que dice, eh, todo aquello que te ocurre para bien.
No recuerdo exactamente los términos, pero viene así. Todo lo que ocurre, ocurre para bien. Esto es clave, ¿no? Porque esto me permite contextualizar todo lo que está pasando. Todo lo que ocurre, o sea, incluso te despidieron de tu trabajo, eso. Te dejó la novia, eso. Se acabó una situación que no esperabas, eso también ocurre para bien. Pero entonces uno tiene que preguntarse, ¿pero a qué se refiere con bien? Nuevamente, volvemos, ¿cuál es el propósito de la existencia? Evolución. Entonces, si asimilamos evolución, bien con evolución, entonces es para eso, porque uno puede entender bien como que me guste, no necesariamente. Claro. Podría pasarme algo que no me guste, pero que sea necesario para mi evolución. Y Sí. muchas veces aquello que propende a mi evolución no me gusta. Yo, no quiero correr en las mañanas de frío, no quiero dejar la gaseosa porque está rica, no quiero cerrar esa relación tóxica porque, bueno, mejor solo que mal acompañado, no sé. O sea, pueden haber sido una serie de explicaciones a cosas, ¿no es cierto?, que sé que ya debería cambiar, modificar. Entonces, eso. Y finalmente, voy con un último, Luis, si me permites. Claro que sí. Em, un pasaje dicho por el Maestro Jesús decía, el que cree en mí, las obras que yo hice, las hará también y aún mayores. Este pasaje me gusta mucho. Para mí es muy importante, ¿no? Porque acá está dicho textualmente de la palabra del Maestro Jesús. El que cree en mí, las obras que yo hice, las hará también y aún mayores. Mira el tamaño de la invitación, ¿no? O sea, no quedó la invitación solamente en, bueno, pídeme algo de vez en cuando te vaya mal, o ponme un par de velitas y esto, y de vez en cuando cántame una canción. No se quedó ahí. El desafío fue mucho mayor, fue mucho mayor. Entonces, yo cierro con ese pasaje porque creo que ahí hay una invitación que te toca a ti que nos estás viendo y a todos nosotros. Es una invitación que tú y yo podemos aceptar, que podemos tomar o no, porque siempre va a estar la libertad, el libre albedrío de nosotros. Si un humano decide tomar esa invitación, la invitación hace a desplegar todo lo que puede ser como humano. Aquello que el Maestro Jesús mostró cuando estuvo acá, el despliegue de un humano en su potencial absoluto. El ejemplo que dejó 2000 años después, seguimos hablando de él, es una invitación para ti y para mí, y que la podemos hacer aterrizar, materializar el día de hoy. ¿Va a ser fácil? No, seguro va a ser más fácil tomar una decisión sencilla o no mirar esa invitación. Pero hoy día, quizás llegando ya al final de esta conversación, te traigo esta invitación nuevamente acá para que la mires, para que la busques en tu Biblia, la encuentras, la leas ahí y te preguntas si quieres aceptar o no esta invitación eh, que nos lleva, creo, a explorar lo mejor del humano. Eso, Luis. Excelente, Gary. Bueno, compartiste algunos libros, pero tu top 3 así libros Ah, que te oh, ha wow, inspirado, mi así. top 3, eso sí es desafiante. Hay muchos libros en casa. En casa hay muchos libros, tanto físicos como digitales. Pero bueno, vamos a ver, libros. Hay uno recientemente escrito, hace un par de años, que se llama En busca de la totalidad. En busca de la totalidad. El autor es Ken Wilber, el creador de la teoría integral, precisamente. Ya, ahí tenemos uno. A ver, un segundo libro podría ser el cual hemos hablado hace un ratito. El Norberto Levi, La sabiduría de las emociones, para poder entender el tema de la gestión emocional. Y un tercero, a ver, es desafiante para mí encontrar un tercer libro. Mm, Bueno, el primer libro que yo leí de teoría integral. Ah, bueno, van a ser cuatro. Ajá. Dale, Van a dale, ser dale cuatro, con todo. porque me han venido a la mente dos. Mira, uno es. Hay un autor, John Maxwell, que tiene un libro que a mí me gustó mucho, ¿ah? Que se llama El mapa para alcanzar el éxito. Que es un libro poco conocido de él. No sé si tú lo has visto, pero no es tan famoso. Es uno de sus Ujú. libros, es chiquitito nomás, es un Sí. libro pequeñito. Yo lo leí hace como 15 años atrás, me gustó mucho. Pues lo regalé, me acuerdo que lo regalé a algunas personas que lo leían. Y para terminar, el primer libro que yo leí de teoría integral, uy, el título ahorita no me acuerdo, a ver, una teoría de todo, y el autor es Ken Wilber. Una teoría de todo es un libro también de teoría integral, así que también, ya, breve historia de todas las cosas. Ese fue antes de teoría de todo. Breve historia de todas las cosas, autor Ken Wilber también. Ahí está, tenemos 4 libros para nuestros amables oyentes y las personas que nos están viendo el día de hoy. Excelente. Ujú. Me hace mucho resonar bueno, el último que habías mencionado, los penúltimos, a John. Tuve la oportunidad de conocerlo en Mm, persona y aprender de él. mira. Y algo que me recuerda, o él siempre ha dicho, y fue también por el motivo que el cual creé el podcast. Hace un tiempo lo escuché por un video de Oh, Spencer Hoffman cuando estaba joven. ajá. Bueno, sí, es joven, pero más Sí. joven que antes. Él le preguntó a John, John, ¿cómo logro el éxito, no? Y John le respondió, em, pregúntale a las personas
exitosas, cómo lo lograron y su camino, su proceso, qué los llevó a llevarla a donde están. Y fue uno de los motivos también por el cual inicié el podcast. O sea, el Oh, motivo fue wow. también por ese compartir ese propósito a las personas, enseñar un poco más sobre el mundo digital que pueden también tener resultados, Ajá. pero también con ese propósito de conocer yo, en este caso, a mentores, referentes. Y te hago la Oh. pregunta, Gary, ¿quién para ti ha sido tu mentor o un referente en este aspecto del mundo del desarrollo, los negocios y la autogestión integral, ¿no? Yo, bueno, han habido muchos. Cuando cuando hacemos la presentación, yo tengo una lámina entera para poner ahí a las principales influencias que dieron origen al método. Pero si tuviera que elegir uno, tendría que hacerle mérito a Ken Wilber, a este señor norteamericano que está vivo todavía y cuya obra ha sido fundamental en mi trabajo. Excelente. Sí. Algunas ya preguntas poco profundas. ¿Cómo te ves de aquí a unos 5 o 10 años? ¿Cómo te visualizas? Ok, yo creo que lo que viene como curso de lo que estamos haciendo ahora es llevar autogestión integral ya no solamente a una escuela, sino a una especie de, yo lo veo ya no solamente como un tema teórico que personas lo sepan, Ujú. sino como algo siendo llevado a la vida cotidiana de mucha gente, a la cotidianidad, al día a día, no solo a la discusión teórica o filosófica, sino a la vida de muchas personas, llevándolo esto a su día a día y respondiendo con mayor eficiencia al día a día. Entonces, así veo el futuro, ¿no? Autogestión integral, algo incorporado, un lenguaje que sea cotidiano, personas tocando temas como de despertar, como de tipologías, como esto. Yo me imagino así, a personas que usualmente no han estado psicoterapia o no han estado cercanos con temas de espiritualidad y hablando de temas de sanación o de espiritualidad con un lenguaje que sea un lenguaje común y con una práctica que sea cotidiana. Un papá que pueda entender que su hijo a los 8 o 10 años es importante que entienda que tiene un vehículo emocional, es importante que sepa que tiene una dimensión espiritual más allá de su religión, es importante que sepa que tiene un cuerpo físico, de que tiene que aprender a alimentarlo, a nutrirlo. Entonces, esto es la búsqueda de autogestión integral, que aprendamos a autogestionarnos en todos nuestros ámbitos. Y entonces yo veo de acá a 5 años o 10 años mucha gente usando este lenguaje y viviendo esto como un tema cotidiano. Excelente. Ujú. Y lo habías mencionado hace un rato, pero para ti, precisamente, ¿cuál es tu propósito de vida? Sí, el despliegue, la evolución, y si lo llevamos a algo concreto, es permitir que esto que hemos hablado ahorita, este lugar común, esta cotidianidad de esta cosa, ocurra. Entonces, si una función tengo ya a partir del propósito, que es evolucionar, desplegarme, si hay una función, es hacer lo necesario para que esto esté, digamos, en el lenguaje común, en los colegios, en las amas de casa, en todos lados, las personas entendiendo las cosas que tienen. Mira, te digo, Luis, a mí se me hace inquietante, por ejemplo, que alguien, porque tiene 60 años de pronto y tiene un desafío, porque de pronto tiene un red, fallece un familiar, por ejemplo, y se encuentra de pronto, aunque no sabe qué hacer, y se encuentra, es difícil. Yo digo, esto tenía que haberlo aprendido a los 8 9 o 10 años en el colegio. ¿Qué hacer ante la tristeza? O que alguien de pronto a los 60 entre en un conflicto, digamos, espiritual y diga, "Oh, me vuelvo ateo porque, pucha, hice una oración, Dios no me escuchó, entonces me hago ateo", y empieza a tener conflictos y empieza a sentir un vacío. Y yo digo, a los 9 o 10 años tenía que haberse enterado que la espiritualidad era un hecho, que estaba más allá de si tenía o no religión, y que alguien podría haberle enseñado a él a tocar su espiritualidad, no solamente haber hablado de ello, sino a tocarla. Entonces, esto está en el fondo, en el corazón de autogestión integral, y eso es lo que veo, lo que veo para adelante, Luis. Excelente, Gary. Ujú. Y la pregunta, bueno, hay unas cuantas más, pero es la pregunta Dale, final. dale, sí. ¿Qué es el éxito y la felicidad para ti, Gary? Ok, éxito y felicidad. Yo creo que en tanto comprendamos nuevamente que el propósito que tenemos como humanos es nuestro florecimiento, yo creo que primero si comprendemos eso sí es un avance importantísimo. Ahí ya nos ubicamos en propósito todos nos ubicamos ahí en propósito. Y luego ya éxito lo podemos relacionar con la función que yo realice, porque algunos van a tener una función que tiene que ver con educar, con enseñar, con arreglar cosas, van a tener funciones distintas que tienen que ver ya con nuestra dotación de talentos, de capacidades, que eso va a variar de persona a persona. Ujú. Entonces, yo diría, en tanto cada humano pueda darse cuenta y comprometerse con su propósito fundamental, que es su florecimiento hasta su máxima expresión, y puede elegir una función que permita esto de la mejor manera, entonces ahí va a converger éxito, felicidad, plenitud y todo ello. Eso.
Porque también, como yo te he contado, si la función está muy desconectada de mi proceso evolutivo, entonces va a pasar estas sensaciones de vacío, de que la vida está partida en dos, como me ha pasado a mí, yo te he contado ahora al inicio de esta reunión, ¿no? Entonces yo creo que ahí las cosas se empiezan a encontrar, ahí los caminos se empiezan a converger, plenitud, éxito, felicidad se empiezan a converger cuando hago aquello que vine a hacer cuando encarné. ¿Qué vine a hacer? A florecer, a desplegarme. Y para eso necesito estar atento que algo voy a tener que hacer en la vida. Alguna función, algo voy a tener que hacer. Entonces voy a tener que elegir con conciencia, con la suficiente conciencia esta función, sin apego a ninguna tampoco, saber que puede cambiar hasta un tiempo, pero coger una función que sea congruente con mi propósito, que es la evolución. Y creo que ahí se va cerrando un poco esto que como humanos venimos a hacer. Excelente, Gary. Ujú. A ti, de verdad, muchas gracias por compartir tu conocimiento, experiencias y tu proceso Un también con placer. la comunidad, para que ellos también se puedan inspirar de ti y puedan también, como le digo, aprender de estas personas que están teniendo resultados en sus vidas. Tú eres una de ellos, para mí es un referente en este proceso, en este camino de aprendizaje también, así que muchas gracias por Las compartir, en gracias a serio. ti por la oportunidad, Luis, y por el espacio, pues, y por la acogida siempre, siempre cordial, siempre cálida en esta familia. Le tengo mucho cariño a la familia Kaizen. Ujú. Así que gracias nuevamente, Luis, por la oportunidad. Excelente. Compártenos tus redes también para que la gente te pueda Las redes seguir. sociales, así me encuentran con mi nombre, Gary Francisco Villar Rodríguez, y la escuela como tal, Escuela de Autogestión Integral. Así nos encuentran tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales estamos como Escuela de Autogestión Integral, y por ahí tenemos una página también llamada Detox Integral. Esas son Ex- nuestras redes sociales. Excelente, Gary. ¿Algún mensaje final que les quieras dejar a las personas? Actualmente empezamos el podcast con 23, bueno, cero. Ajá, Luego empezamos con 23 personas los primeros días. oh wow, El 2022 con 8.000. oh wow. El 2024 cerramos con más de 100.000. En Spotify, este año en Spotify vamos casi más de 200.000. Pero en todas las redes ya con YouTube llegamos al millón. Con TikTok, LinkedIn, ahorita 2.4 millones de personas. En Wow, 65 felicitaciones países. Luis, felicitaciones. Qué bonito ver que se despliega así una función como la que estás haciendo. ¿En cuánto tiempo ha ocurrido todo esto, Luis? Desde el 2022, cuando tenía 19 años. Ajá. Wow, tres Sí. añitos y pico nomás. Sí. Es extraordinario, es Ujú. extraordinario. Me alegra y te felicito por ello, Luis. Y permíteme ir cerrando justamente con esto. Justamente lo que me mencionas me lleva a mirar algo, ¿no? Y quizás para cerrar esta conversación con esto para las personas que nos ven hoy día. Yo veo muchas veces que hay personas que me dicen, a veces me hace curioso, me dicen, Cari, ya tengo 6 meses y estoy pensando cuál es mi propósito de vida. Ya tengo un año, ya la estoy encontrando, ya lo estoy encontrando. Me faltan 3 talleres más y voy a descubrir mi propósito. Pero de pronto, si empezamos a mirar lo que la vida está poniendo delante nuestro, podemos darnos cuenta que aquello en donde la vida te quiere en este instante, ahí está tu función. ¿Ya? Entonces, miren, soltemos un poco esto de la búsqueda cognitiva del propósito, entiende que nuestro propósito es la evolución de todos, ya está, ya lo resolviste, ya está tu propósito, y ahora tu función, ¿cuál es tu función? Donde ahorita estás. Mira, yo con esto voy a quebrar algunos paradigmas, pero ahorita donde está llegando flujo de ingresos a ti, la vida te está proveyendo algo, ahí es donde se te necesita. Y si algo en ti dice, pero yo quiero dedicarme a la música, yo quiero hacer arte, entonces necesitas empezar a explorar ese espacio, porque hay algo que se llama misión, que tiene que ver con lo que tú traes de antes y donde se despierta tu talento. Pero ese espacio es la misión donde te recargas de energía y lo disfrutas y fluyes. Necesitas empezar a dedicarle tiempo, energía a meterte ahí, porque probablemente si lo haces, en un tiempo tu función cambie. Pero la función que tienes ahora, estoy en un empleo, Gary, que no me gusta y que no me paga lo necesario, pero ahí es donde la vida te quiere en este instante. Entonces, si sacamos el término propósito, es la evolución, acogemos el término función, tu función es donde ahorita está fluyendo ingresos para ti, hazla con amor, con devoción, con entrega, con gratitud, haz lo mejor de ti y paralelamente, si estás sintiendo el llamado, es tu corazón quiere hacer música, haz música. Dedícale 2 horas al final del día a hacer música y permite que la vida te empiece a mostrar lo que tenga que mostrar. Porque si tiene que cambiar tu función y tu función va a tener que ser haciendo conciertos, la vida te va a abrir caminos. En tanto tú tengas el coraje y la valentía de empezar a dedicarle tiempo, como lo hizo Luis. Cuando tú decidiste empezar a hacer esto, abrir esto, escuchaste, abriste, viste una oportunidad y lo empezaste a hacer. Entonces tomo justamente tu ejemplo, Luis, para las personas que nos ven hoy día, que soltemos todo este tema con la búsqueda incansable del propósito. Ya está resuelto el propósito, tu función es la que tienes ahorita, hazla con amor y con gratitud, y aquello que en tu corazón quiere empezar a hacer y explorar, hazlo.
ábrele un tiempo. Entonces, no tengo tiempo, sí tienes, te levantas 1 hora más temprano. No tengo tiempo en la noche, sí tienes, terminas tu horario más temprano, te organizas mejor. 1 hora en la noche, 1 hora en la mañana. Ábrele 2 horas al día para eso que quieres hacer y después ábrete a la posibilidad de entregar esto en servicio a los demás. Primero será gratis, harás conciertos para tu familia, para el grupo, para la cuadra, para la casa, qué sé yo, y luego la vida te empezará a mostrar si por acá tu función va a cambiar de la anterior y después a fluir con ello nada más. Eso, Luis, con eso Bueno, cerramos nuestra reunión de hoy día y te agradezco nuevamente. muchas gracias, Gary, por estar aquí. Y bueno, chicos, sigan el podcast, suscríbanse al canal de YouTube, sigan el podcast El Éxito es Empezar, ahí también a la familia Kaizen en redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí. También pueden seguir a Gary en sus redes. Encantado. Muchas gracias por todo el contenido compartido el día de hoy, Gary. Espero vernos en una próxima oportunidad. Muchas Así gracias. será. Gracias, amigos. Muchas gracias, Luis. Gracias, Gary, en serio. Hasta la próxima. Chao, gracias. Ya Muchas está. gracias, Gary. Chévere, ¿Cómo te chévere. Quedó sentiste? muy bien.